Bien, le damos la bienvenida a Fanny Bandini, quien es profesora de filosofía, lo vamos a decir bien, de filosofía, allí en una institución muy reconocida de nuestra ciudad. Por lo tanto, Fanny, bueno, estás en contacto con alumnos, también con otros docentes. Bueno, bienvenida una vez más para charlar lamentablemente de este tema, bullying, acoso escolar. Muchas gracias por la invitación. No es lamentable que hablemos, es lo que más necesitamos. Exacto, hacer. lamentable que suceda todavía. Exactamente. ¿No? Bueno, muchas personas mayores por ahí dicen, no, y esto del bullying, el término, ¿no? Sí. El término proviene del inglés, se utiliza, nosotros conocemos por series, películas y todo eso, como está, viste, como ya tiene un estereotipo del el que acosa, el que tiene poder sobre el otro, pero estas relaciones de poder donde uno domina a otro no son exclusivas entre los alumnos. No, por algo los niños, los adolescentes reproducen estas formas violentas y inseguras que en realidad están sostenidas en el temor también, ¿sí? ¿A quién es a que se le hace bullying? O los chicos en el colegio dicen, me están bulineando. Ya se está como transformando el término. Sí. Nosotros en nuestra lengua contamos con el término acoso, el término hostigamiento. Es cuando alguna persona se la toma de punto, como decíamos hace un tiempo atrás, y es punto de ¿qué? De burlas, de violencia agresiones concreta, físicas también, agresiones físicas e inclusive una forma de violencia que es más silenciosa, que es la indiferencia. ¿Sí? Cuando también, no se le integra, exactamente, cuando no se le habla. Cuando no se le habla, chicos que quedan aislados en las aulas. Es triste, y lo digo con un dolor también personal, de que tenemos pocas herramientas para trabajar sobre eso. Se me viene a la mente muchos rostros de chicos que han pasado por las aulas y que no hemos logrado integrar. ¿Por qué? Porque es muy incómoda la situación, es difícil, pero lo más importante yo creo que es analizar qué es lo que está sucediendo, que los adultos tenemos mucho que ver con esto, claro, sobre todo las familias. Es como vos decís, ¿no? Cuando vemos a un niño que obra de esta manera, bueno, esto no se aprende, no se trae de nacimiento, es algo que se va generando justamente a partir de los vínculos que se dan primero en casa. Esté formada como esté formada la familia, hablamos de papá, mamá, los abuelos, como quiera que esté formada la familia, esos niños que crecen en este contexto, van absorbiendo este tipo de trato o maltrato que después llevan a quienes, bueno, ven ellos en una condición de desigualdad de poder, como vos decías. Exactamente, porque lo que sucede por lo general en las instituciones educativas es que lamentablemente quien termina siendo excluido del grupo es la persona que está siendo hostigada y no necesariamente quienes están ejerciendo esa violencia. No digo separarlos, pero ¿qué sucede? Sucede que a las familias quizás les cuesta mucho reconocer que su hijo está ejerciendo violencia sobre otro. Hay como una tendencia a defender al propio hijo. No puede ser porque es tan bueno, en casa se porta tan bien. Somos los primeros en no querer reconocer que esto está sucediendo. Un daño enorme, porque hay una línea que ahora se está tomando más fuerza dentro de lo que es la educación, que es la educación emocional. Y tiene que ver justamente con esto, tiene que ver con las habilidades emocionales que las personas debemos generar para poder tener un trato social amable con los demás y correcto, ¿sí? Porque nadie merece ser maltratado, ser separado, ser tratado con una indiferencia que a veces es mucho más violenta que la agresión misma. Fanny, yo no puedo dejar de preguntarte, porque en este contexto escolar se da esta relación entre alumno con alumno, pero también se da la relación docente-alumno, directivo-docente, esta relación más vertical, donde entre los adultos también, bueno, se dan estas relaciones de acoso y a partir de las cuales también los niños copian. Sí, sucede, es diferente quizás en los niveles primario, en nivel inicial. En el nivel secundario inclusive podríamos hablar de bullying a docentes, claro, de estudiantes a docentes. Sí, claro. Cuando los grupos de estudiantes perciben en la persona que está enfrente cierta debilidad, cierto temor o cierto...
yo lo he visto con mis propios ojos, cómo el maltrato y la violencia se hacen presente también ahí. Esto es, yo creo que lo correcto es pensar como que existen redes de violencia, que ninguna violencia es aislada o es específica de algún lugar. El niño que recibe un trato violento da un trato violento. El adolescente que se siente desplazado también puede reaccionar. Y entonces es una problemática muy complicada, porque en la teoría... También hablamos de complicidad, perdón, digo, ¿sí? Cuando uno ve que otro niño está siendo violentado, o como vos decís, de un grupo hacia un docente se provocan burlas u otro tipo de violencia, bueno, son cómplices y también acosadores quienes no hacen la parte X, ¿no? Como importante, por llamarlo de alguna manera, pero sí que son cómplices y reciben la misma pena, ¿no? Tenemos la sensación de que es cosa de cada uno, que cada uno debería arreglarse. No sé, sí, yo no sé qué hacer, no me meto. Yo sí creo que hay un mensaje que hay que interiorizar, es que hay que comprometerse, y en este caso con los casos particulares, porque en las teorías ya tenemos un montón de herramientas, ya sabemos más o menos cómo es, sabemos más o menos de dónde viene, sabemos hacia dónde va, ¿sí? En esto que yo te digo de la educación emocional, dos puntos muy importantes son el autoestima y la empatía. Claro. Eso no se nace tampoco siendo empático con el otro, no se nace siendo una persona con una autoestima adecuada. Se construye. Si vos en tu casa ayudás a tu hijo, lo estimulás y todo, pero desde afuera él está recibiendo un hostigamiento que no sirve, ni hablar de los padres, que lamentablemente a veces sin quererlo o sin prestar atención, ves que sos un inútil, ves que no servís para nada. Sí, o rotulan de alguna manera. Mi hijo no puede porque es, no sirve para tal cosa. Para esto no sirve. Ojo con eso también. Eso es terrible, porque no hay persona que sin una autoestima en su lugar, en su correcta, claro, en su no se encuentre vulnerable hacia estas situaciones. No tiene posibilidad de proyecto de vida. Fanny, y vos como docente, en alguna situación donde un alumno ha sufrido de acoso, generalmente los otros chicos no lo hacen cuando el profesor está en el aula, lo hacen en el recreo o en el momento en donde se encuentran solos, pero ¿cómo perciben ustedes que un niño o que un alumno está siendo acosado? Es bastante notorio y lamentablemente hay hoy en día un montón de ámbitos a donde nosotros no llegamos. Llámese un grupo de WhatsApp, como un ejemplo concreto. Tenemos el acoso físico presente y después tenemos el que se llama bullying cibernético y todo esto, pero que en realidad son espacios que tanto a los padres como a los docentes se nos escapan y que no sabemos exactamente qué sucede en esos espacios. Entonces, suele ser bastante claro. En mi caso personal, yo soy muy tajante. Realmente, por lo menos en mis espacios, yo intento de que nadie agreda a otro. Hay otros desórdenes, otras cosas que en mi punto de vista son relativos, ¿sí? Pero todo lo que tiene que ver con el trato al otro tiene que ser impecable. No siempre sucede así, obviamente, y a veces uno termina discutiendo con sus propios estudiantes. Yo en mi caso doy clases en cursos altos de secundario, entonces ya son grandes, se puede hablar y realmente hay que enfrentar la situación. Yo lo que pido, digamos, a todos, a docentes, padres, familias, es que se hable del tema, y que nos comprometamos con los casos particulares, porque en la teoría todo está más o menos dicho, pero en la práctica, y que en las escuelas también nos hagamos cargo de esto y que tratemos de solucionar, de integrar. Nadie puede integrar a la fuerza a una persona en un grupo, pero sí se puede hacer que esa persona tenga un tránsito por la escuela un poco más amable, más amigable. A todos los adultos prestar atención, hay cambios de conducta en los niños, en los adolescentes, y también, bueno, a prestar atención como adultos también en cómo obramos, ¿no? Sí, en cómo obramos, qué valores le estamos transmitiendo. Porque si en mi curso, en mi grupo hay un niño que es distinto, hay un adolescente que es distinto, no por ser distinto
esa persona se merece ser dejada de lado. O, esto es una cuestión de la humanidad. Claro que sí. Aprovechar esta diversidad. Además, hay autores que dicen que los miles de años que nos llevó de hominización, ahora nos está llevando la humanización. ¿Qué es esto? Cualquier humano es igual y diferente a mí. Exactamente. Y esto es histórico y todavía no lo estamos pudiendo lograr, pero creo que tenemos que tener esperanza y trabajar por eso. Bueno, muy bien, aceptar la diversidad, disfrutarla, conociendo al otro, aceptándolo, un tema interesante para conversar, para tratar, para dialogar, pero para hacernos cargo también. Te agradecemos muchísimo, Fanny, la presencia.